Y en esta mañana vamos a iniciar una escuela dominical una vez más, compartiendo bajo el tema, ¿verdad?, que hemos estado ya familiarizados durante algunas escuelas dominicales anteriormente. Él me ama. Y el versículo que hemos estado observando es Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Hemos ido versículo por versículo tratando de aprender, de conocer, de familiarizarnos, de poder comprender un poco mejor lo que habla y enseña la palabra de Dios en estos versículos. En estos versículos nosotros comenzamos viendo, ¿verdad?, todo lo que tenía que ver en cuanto a la exhortación acerca del amor. Mirábamos el mensaje de amor que existía, ¿verdad? También el significado del amor. Seguimos viendo la explicación para el amor, en el cual miramos la provisión del Padre y lo que Él hizo, ¿verdad?, para demostrarnos realmente a nosotros su amor. También la característica familiar, que esto habla que nosotros poseemos características, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, ya que el amor tiene origen en Él. No podemos dar amor si no lo tenemos a Él. Podemos mostrar amor, querer amor, porque entonces el mundo allá afuera no supiera lo que es el amor. Pero es un amor bastante efímero. Es por eso mismo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice que no nos unamos en yugo desigual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene un creyente con un no creyente? Si usted, no sé, ¿verdad?, en algún momento conoce, ¿verdad?, una persona que no conoce de Dios, y usted sí conoce, y usted quiere juntarse con una persona que ni siquiera viene a la iglesia, no sabe ni dónde está Génesis ni Apocalipsis, realmente va a tener problemas tarde o temprano. Por eso el Señor mayormente, ¿verdad?, a los jóvenes, que es la etapa donde uno toma decisiones, así como lo mirábamos el día de ayer, toma decisiones, tratar de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si uno toma los principios bíblicos para tomar decisiones, obviamente las demás cosas van a estar de acuerdo. Si nosotros, por ejemplo, somos los padres de nuestros hijos y sabemos que nuestros hijos andan en música, andan en fiestas, y nosotros solo les decimos, tened cuidado, y no hacemos por romper aquello de la vida de nuestros hijos, también fallamos. O si permitimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, tener un noviazgo fuera de la iglesia, basado en la voluntad de Dios, ahí hay problema no solamente en el hijo, sino que también hay problema en el padre. Después vienen los lamentos, ¿no? Después vienen el lloro, el crujir. Pero lo que quiero decirles es que el amor realmente se demuestra por medio del Padre. Qué bonito es realmente cuando uno se casa, pone su fe en el Señor y toma un paso mejor en el camino o en el caminar con Dios. La caracterización del amor, luego bien mirábamos la esencia del amor, la expresión del amor, ¿verdad? ¿Cómo Dios expresó este amor? En primer lugar, Cristo fue enviado y el propósito fue para mostrar su amor para con nosotros. Y mirábamos los versículos, ¿verdad?, que hablan claramente de esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6 también. Cristo va a satisfacer todas nuestras necesidades si nosotros lo permitimos. Cristo satisface nuestras necesidades si nosotros lo permitimos. Luego mirábamos el ejemplo del amor y hoy vamos a continuar viendo, ¿verdad?, acerca de este tema, y voy a pedir que vayan sus Biblias en Primera de Juan capítulo 4 versículos 12 y 13. Primera de Juan 4, 12 y 13. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Estos versículos realmente nos demuestran a nosotros la evidencia, ¿verdad?, del amor.
el énfasis en los versículos 7 al 11, que es lo que nosotros mirábamos, ¿verdad? Dice, un versículo cada quien, por favor, del 7 al 11. Solo quiero que lo leamos porque aquí el énfasis es que Dios nos ama. Y en el versículo 12 y el versículo 13 hay otro énfasis que espero pues lo podamos entender. En estos versículos vamos a leer, Dios nos ama. Téngalo en mente y leamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En estos versículos lo que nosotros vemos que es el amor de Dios demostrado hacia nosotros, y se ve en cada uno de los versículos. Si yo le digo, explíqueme el versículo que leyó, usted va a decir, bueno, aquí vemos que Dios realmente nos ama. Si Dios nos ha amado, o sea, hasta lo pone, ¿verdad? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Luego comenzamos con esta escuela dominical en el versículo 12 y el versículo 13. El énfasis de estos versículos, ¿cuál es? ¿Alguien pudo leerlo y mientras lo leía decir, yo creo que es esto? El primero es conocer, y esta parte es ver. Conocer. Sí. ¿Cuál versículo? En el versículo 7, cuando comienza, ok. el encabezado dice conocer a Dios. Y en la segunda parte que estamos ahorita, ver a Dios. Ver a Dios. A través del amor. Claro. Dios nos demuestra a nosotros su amor por medio de lo que Él es. Así conocemos a Dios. Luego nosotros vemos el amor. Y por ahí va lo que quiero que lleguemos, ¿verdad? ¿Por medio de quién se muestra el amor en estos versículos? ¿De? ¿Mande? En el versículo 9. Muy bien. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros. En que Dios envió a su Hijo. Muy bien. Del versículo 7 al versículo 11, nosotros vemos el amor de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que podemos ver. Cada uno de los versículos habla, en eso se mostró el amor de Dios hacia nosotros. Pero en el versículo 12 y 13 que están en la pantalla, ¿qué podríamos hablar de ellos? ¿Cuál es el énfasis de esos versículos? 12 y 13. Y así como Dios ama, nosotros también tenemos que amar al prójimo. El que no ama al prójimo, El énfasis del versículo 7 al 11 es Dios mostrándonos el amor a nosotros. El énfasis de estos dos versículos es nosotros mostrando el amor hacia los demás. Eso es lo que quería que pudiéramos entender, y cada una de las respuestas son muy buenas en cuanto a esto. Aquí es donde nosotros damos evidencia de lo que nosotros tenemos. El amor demuestra la persona de Dios al mundo. Nadie ha visto jamás a Dios, comienza el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Y a simple vista estas palabras parecieran estar en un lugar equivocado. No pareciera que van de acuerdo con lo que dice el contexto, donde dice que Dios se mostró, que Dios nos amó, que Dios entregó, que Dios nos puso, que Dios nos hizo. Entonces pareciera que está como fuera de lo que nosotros ya estamos viendo. Pero un poco antes de leer esto, dice, Dios es amor. Dice un poquito antes, ya que el mundo jamás le ha visto. ¿Cómo sabrán que Dios es amor? Ellos lo llegan a saber cuando ven el amor entre sus hijos. Y es tan importante, hermanos, como un padre, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando ya somos padres, yo solo tengo una, pero cuando tienen ustedes más de uno, se dan cuenta si sus hijos se llevan bien o no. Y yo creo que todo mamá, todo papá es feliz
cuando sus hijos se llevan bien entre ellos. Qué triste es cuando hay pleitos entre los mismos hermanos. Pleitos por alguna situación, pleitos, ¿y qué sabes de tu hermano? No, yo no sé nada, yo no me hablo con él. Y pasan los meses, y pasan 2 meses, 3 meses, y ni siquiera saben lo que está sucediendo. Realmente eso a un padre, creo yo, que lo llena de tristeza, lo llena de preocupación. Saber que el testamento, ¿verdad? O el querer de aquella persona era que sus hijos se llevaran bien. Pero pasa el tiempo y parece que las cosas van de mal en peor. Por eso es que nosotros sucede algo similar aquí, en el versículo 1:18 de Primera de Juan. De San Juan 1:18. San Juan 1:18, nosotros leemos: A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Allí se nos dice que el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Esto quiere decir que Dios se manifestó al mundo a través de Cristo. Cuando Cristo vivió entre nosotros, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando venimos nuevamente al versículo 12 de Primera de Juan 4, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Pareciera que fuera contradictorio, por eso lo digo, pero no es así. Tal vez directamente a Dios en forma espiritual y en forma física, pues nadie le vio. El único que vio su espalda fue, ¿se acuerdan quién? Moisés. Y fue realmente una forma de ver algo visible. Pero Dios es más que un cuerpo como el que nosotros tenemos. Para mí Dios es mucho más de lo que nosotros podamos entender. Nosotros nos limitamos desde nuestra percepción a decir: ¿qué es Jorge? Aquí está Jorge. Ya. Pero Dios no se limita a un cuerpo. Dios es todo en todo lugar. Entonces, lo que nosotros debemos de entender, que el amor demuestra la persona de Dios al mundo. Cristo se manifestó. Nosotros vimos a Dios porque le vimos a Él. ¿Cómo demostramos nosotros al Padre? Con el amor que Cristo nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros somos mensajeros, y realmente ya vamos a ver esto, somos portadores de la palabra de Dios, las personas quieren ver no a Jorge, porque Jorge es problemático, Jorge tiene malos pensamientos, Jorge tiene diferentes situaciones que hay que mejorar todavía. Si usted me ve a mí, usted va a encontrar desperfecciones, hasta la forma de hablar, hasta la forma de trabarme, y usted mismo lo ha visto. Yo leo y me trabo. Soy imperfecto. Soy una persona mala. Soy una persona que tiene que estar en sujeción en todo momento, porque si no, de repente hago algo que no debo de hacer. Soy así. Pero cuando nosotros quitamos a Jorge y metemos a Cristo en la ecuación, Cristo debería de ser ahora quien domine mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi forma de pensar. Si me dijeron algo malo, bueno, mejor callarse. No responder mal por mal. Como dice aquel, ¿verdad?, canto que dice: no sea vencido de lo malo, sino vences con el bien el mal. Son versículos que los tenemos, que los sabemos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay tantos versículos que nosotros podemos ver y entender, que es ahí donde nosotros hoy en día, Dios se da a conocer al mundo. Dios se da a conocer al mundo muchas veces ni siquiera por la iglesia, porque las personas pasan acá y no ven a alguien que está predicando allá afuera, pero sí ven a las personas que salen de este lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos alrededor vecinos. Qué feo, hermano, es cuando ni siquiera los vecinos saben que nosotros somos cristianos. Qué triste es ver cuando uno va a buscar a la persona y usted sabe dónde vive Jorge. ¿Cuál Jorge? No, el Jorge. ¿Cuál? El que tiene el taller y
y que se pone a... No, el otro, el que es cristiano, hay un Jorge cristiano aquí. O sea, qué triste, hermanos, es ver que ni siquiera, ¿verdad?, la propia familia saben que somos cristianos. Ni siquiera saben y hasta se sorprenden. ¿Y para dónde vas? Ah, es que me invitaron de la iglesia, dice. Ay, es que está yendo a la iglesia y tiene 10 años de congregarse, hermano. Es triste cuando pasan esas situaciones. Cuando vamos al trabajo y ni siquiera saben que somos cristianos. Hey, te invitamos a la fiesta, mira, va a haber bebida, va a haber baile. No, es que no, fíjate que voy a estar ocupado, dice. Ah, vaya pues. Y lo vuelven a invitar y ay, voy a estar ocupado. Y de repente alguien publicó y lo etiquetó en Facebook en la noche de alabanzas del culto. Ah, por eso no quiso venir a la fiesta, porque iba a ir al culto. Y ya lo ve al día siguiente y le dice, ¿y por qué no fuiste? No, es que me dormí temprano, le dice. Y tal vez en el culto, mintiendo. Qué triste, hermanos, es decirle, no puedo ir, ¿por qué? No, porque soy cristiano. Y le van a decir a uno, no, y eso no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. Así es como nosotros, hermanos, demostramos el amor de la persona de Dios al mundo. Tenemos un privilegio enorme nosotros. El amor demuestra la presencia de Dios en el creyente. Por eso dice el versículo, y continuamos, ¿verdad? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando amamos a otros, damos evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque Dios es amor, Él es la fuente del amor. Y porque este amor no puede salir de nosotros, cuando manifestamos amor unos a otros, estamos manifestando claramente que Dios permanece en nosotros. ¿Cómo se demuestra el amor hacia alguien? Independientemente, vamos a individualizar y vamos a poner cómo se demuestra el amor por mis hermanos. Para poner un paréntesis, porque si no, serían muchas opciones. ¿Cómo demuestro yo el amor por mi hermano? Vamos a ver. ¿Cómo lo demuestra usted hacia sus hermanos? Orando por ellos. Hay situaciones diversas dentro de nosotros como de salud. Hay personas que una oración, hermanos, como decía D.L. Moody, una oración que prevalece no es una oración que tenga que llevar palabras. Y le pido, Señor, en este poderosísimo momento que usted tome el control de la vida y que se manifieste. No necesitamos palabras así. Uno puede estar en este lugar, ojos abiertos, y decirle, Señor, ayúdele a esta persona. Y ya oro. Oración de Jabes. La oración es una de las partes más importantes como nosotros demostramos el amor por los demás. Hay situaciones económicas que conocemos. Muy bien, hay que orar por la persona. ¿Qué otra forma nosotros demostramos el amor? Visitándole. ¿Será que ahí se demuestra el amor? Qué bonito es cuando lo visitan a uno. Y esperando, ¿verdad? Hay veces que son como no tan apropiados los momentos, pero hay visita y hay que atenderlo. Entonces uno, por lo menos decirle, fíjate que quiero pasar dentro de unos 20 minutos. Ah, vaya pues, venite. Y si no, pues ya estoy afuera. Mira que tengo que hacer algo, primero voy a dar una vuelta y luego llego. Visitar. Uy. Se fue. Visitar a las personas. Es una de las partes bonitas que uno puede tener, ¿verdad? Dentro de la comunión con los hermanos. ¿De qué otra forma nosotros podemos demostrar el amor hacia las demás personas? Ya dijeron, orando, visitando, ¿qué más? Si estás viviendo, dale una palabra de aliento. Sí, una palabra de aliento, ¿verdad? Regularmente las palabras de aliento son difíciles de decir, porque pareciera que fuera que nos ponen en un lugar inapropiado, en un lugar más bajo. Pero realmente, hermanos, dar palabras de aliento es, hermano,
Bueno, Dios sabe por lo que está pasando, siga adelante, no está solo. Y esas palabras realmente confortan, ¿verdad? En algún momento lo que está pasando. Cuando uno pierde un ser querido, es bien difícil llegar con palabras y decirle, mire, la palabra de Dios dice que no estéis tristes porque Dios quiere que estemos gozosos. No es la forma. Es mejor llegar, bueno, me ha pasado, ¿verdad? Yo no conozco el sentimiento, ¿verdad? Todavía de perder un ser querido tan apegado a la persona, cercano. Pero me ha pasado y tengo que decirle, hermano, siento por lo que está pasando. Sé que no hay palabras para decirlo, pero lo siento. Voy a estar orando por usted y ya. No hay palabras más que esas. Pero ver a la persona, ¿verdad? En aquel lugar y decir, ay, el hermano vino. El hermano se acercó. Qué bueno es eso. ¿Qué otras palabras pueden ser como de demostración de la presencia de Dios por medio de nosotros? Ayudar económicamente. Ayudar económicamente es una parte ya, no solamente, orar, hermanos, es fácil. Pero ya cuando se toca también los recursos propios por ayudar a otra persona, es ahí donde hay conflicto, ¿verdad? Dentro e interno. Porque tal vez nosotros tenemos una necesidad, pero es bien difícil darle a otra persona de lo que yo tengo. Vale la pena, hermanos, negarse a sí mismo y poder compartir con otros acerca de la necesidad que tienen. Hay personas que pasan necesidades. Qué bueno que hay otras personas que tal vez en algún momento se apoyan. También, hermanos, debemos de entender que debe de ser algo controlado. No es que voy a venir y hoy quiero esto, hermanos, ayúdenme. Mañana vengo y hermanos, ayúdenme. Pasado vengo, hermanos, ayúdenme. Porque también se torna un punto negativo, ¿verdad?, hacia la persona. Pero apoyar a la persona cuando uno puede, cuando uno lo puede hacer, es tanto bendición como el versículo que decía, ¿verdad?, el hermano, que está en la palabra de Dios. A Jehová presta el que da al pobre. Un versículo bíblico. Si damos al pobre, hermanos, a Jehová prestamos. Y esos versículos nos deben de mostrar a nosotros, ¿verdad?, que la presencia de Dios está en nosotros cuando nosotros apoyamos a las personas. También, el amor demuestra el perfecto amor de Dios. Cuando nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 12. Dice al finalizar, ¿verdad? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y es ahí, ¿verdad?, donde el amor se demuestra perfecto. Cuando nosotros amamos a la otra persona. Hoy en día el expresar su amor a través del creyente es una de las cosas que debemos de hacer. Es fácil venir, criticar a la persona, venir a hablar mal de la persona, pero en cambio de eso, hermanos, demostremos el amor de Dios. Demostremos el amor de Dios por lo que nosotros hacemos. Hagamos algo. Ve a alguien. De repente usted no tiene ropa y bueno, yo tengo unas camisas que ya no me quedan. Y mire que cómo es Dios. Tengo tanta ropa guardada que yo ya no uso, que la he venido sacando y por ahí le regalo una bolsita a uno, le regalo una bolsita al otro. Y tal vez para trabajar le sirvan o para usar o para algo, pero le va a ser de bendición a esa persona. Una camisa nueva, yo he regalado camisas que no me quedan nuevas, porque ha pasado algo, o la camisa se ha encogido y de repente no puedo yo ponérmela. Entonces debemos de ser comprensivos, hermanos, y poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Tenemos un enorme privilegio, y el cual es compartir la palabra de Dios, pero también es dar lo que Dios, de la forma en como Dios nos ha bendecido a nosotros. Bien. Sí, ya.
Vale la pena, hermanos, que podamos considerar esto. Vale la pena que podamos hacer algo, ¿verdad?, por las personas que tenemos a nuestro lado. Y es una forma de decir que el amor de Dios se ha perfeccionado en mí. De esa forma, nosotros, Manuel, si esto está en amarillo, él solo entra. De esa forma nosotros mostramos el amor perfecto de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Animándonos, ayudándonos. Y por último, del versículo 14 al 16, nosotros tenemos, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Estos versículos, hermanos, nos enseñan a nosotros realmente lo que debemos de promover. El Evangelio es una de las muestras visibles también. Hablábamos nosotros de que hay que ayudar, de que hay que orar, de que hay que hacer esto, que hay que dar palabras de ánimo, y eso es bueno realmente. ¿Cómo demostramos nosotros que el amor se ha perfeccionado? Demostrando todo eso. Pero ¿cuál es la cima de demostrar el amor de Dios en nosotros? Dar el mensaje del Evangelio. Si nosotros no compartimos el Evangelio, realmente estos versículos quedan en nada. Venimos del amor del Padre hacia nosotros, 12:13, venimos del amor de nosotros hacia los demás, pero venimos del 12:13 es el amor de nosotros entre hermanos, pero venimos del versículo 14 al 16, demostrando el amor que existe en nosotros hacia el mundo. El Evangelio en el amor. Anunciar, proclamando. Por eso dice el versículo 14, alguien que lo lea, versículo 14, la primera parte. Ahí. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros. Y nosotros, dice. Y nosotros. Esto está hablando realmente a los hijos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿qué dice después, hermano? Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros, no nadie más, no aquellos que están allá afuera, porque ellos ni siquiera conocen. Y nosotros, que ya tenemos el amor, que ya perfeccionamos el amor, que el amor se ha perfeccionado en nosotros y que Dios habita en nosotros, dice, y nosotros, que tenemos todas estas características, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Nosotros. Nadie más ha visto que el Padre ha enviado al Hijo. Allá afuera no creen en Dios. Allá afuera dicen creer en Dios, pero con sus hechos derrumban todo ese tipo de amor malo. Y nosotros hemos visto y testificamos, dice. No solamente nos quedamos con ver y sentir, sino que también testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esto realmente, lo que Juan había visto aquí, ahora también lo testificaba. Se encuentra en un tiempo presente indicando que lo hacía continuamente. Y testificamos. No es y testifiqué o testificaba. Y testificamos, algo continuo. No sé a cuántas personas le ha hablado del Señor usted últimamente. Espero, ¿verdad?, que al final, hermanos, usted puede tener muchas habilidades, tener un buen trabajo, tener un mal trabajo, tener oportunidades para hacer otras cosas. Y yo a esto últimamente le he puesto una palabra: distractores. Pueden haber muchos distractores en la vida. Algún cumpleaños,
de repente una celebración, la graduación, un proyecto final de examen, un proyecto final en la universidad, un proyecto final de clase. Distractores que en este mundo se van a presentar. El jefe le pidió que hiciera algo. Distractores. El diablo quiere que nosotros tengamos muchos distractores en nuestra vida. Y a más distractores tengamos, menos de esto vamos a estar cumpliendo. Hay distractores como sentarse a la televisión y ver una serie completa de 10, 20 capítulos. Distractores, con el fin de que el tiempo vaya pasando y al final del día no hagamos nada. El evangelio, hermano, es algo que nosotros debemos de proclamar. Se debe también notar que Juan testificaba que el Hijo fue enviado a ser el Salvador del mundo. No se refiere solo a los elegidos, sino a todo el mundo. Por eso dice, ¿verdad? Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y dice el versículo 15 que esta es realmente la respuesta que desea. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que dice, ¿verdad?, que Cristo es el Hijo de Dios, debe de ser para nosotros, ¿verdad?, la motivación para que nosotros podamos entender si estamos o no estamos en Cristo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Testifica usted de que Cristo es el Hijo de Dios? Si lo hace, usted está demostrando que es un hijo de Dios. Si no lo hace, pues comience a hacerlo si es un hijo de Dios. Porque realmente el Hijo de Dios testifica, hermanos. No es algo que nosotros buscamos, son cosas que se dan. Conozco una persona que aprovecha cada oportunidad para testificar. No existe persona tan pobre para no poder testificar, ni persona tan rica para no poder testificar. Todos en la vida, hermanos, tenemos oportunidades de testificar a diferentes personas. Yo he sido partícipe de darle tarjetitas o semillas, por ejemplo, a personas que tal vez nunca más los voy a volver a ver. Personajes públicos de la vida cotidiana, que uno dice, es el alcalde, o es el jugador, y le he dado algunas semillitas de esto. O algunas personas que me topo en cualquier lugar, tarjetitas, semillas. Si no sabe qué es eso, allá atrás hay unas tarjetitas verdes, ahí Félix las está buscando para poderlas entregar, y siempre andar en la cartera. Eso es bueno. Y dice el versículo, ¿verdad?, 16, y esta es la culminación de todo esto. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y vuelve a decir, ¿verdad?, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Realmente, hermanos, estos versículos a nosotros nos demuestran lo que es Dios. Estos últimos versículos dan un énfasis a la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Es nuestra responsabilidad, no es de nadie más. Si usted es creyente, si usted ya conoce a Cristo como su Salvador, si usted ha entregado su vida a Cristo, usted debe de estar testificando. No porque se lo impusieron, no, es únicamente demostrar el amor que existe en usted hacia los demás. Así que vale la pena que consideremos estos versículos para poder comprender un poco mejor lo que dice la palabra de Dios. A testificar, hermanos, a hablar de otros de Cristo. Que los otros sepan que yo soy cristiano, con mis hechos, con mi vocabulario, con mi forma de vestir, con mi forma hasta de cortarme el pelo, como dicen. En todo. Vale la pena, hermanos, que testifiquemos en primer lugar a los cerca que están de nosotros. El versículo que vamos a decir es el versículo 12. El Señor le bendiga, hermanos. Primera de Juan 4:12. 4:12. Primera de
perfección. Voy a pedir al hermano del aniversario que nos ayude diciendo tema, y ahí nos vamos todos. Tema y versículo. Dios les bendiga.